discípulos y maestros. Brahmacharya y Shanti son la única riqueza del Sannyasin. Sannyas es la renuncia a todo lo que nace de lo aprendido en el Brahmacharya-shrama y en el Vanaprastha-shrama. Al final, todos los cuerpos se disuelven y uno mora para siempre en la realidad sin forma. Este es el darshan, la visión del nirvana. Este misterio es tal que no debe otorgarse a nadie más que a un discípulo o a un hijo. Aquí termina el Nirvana Upanishad. Brahmacharya y Shanti son la única riqueza del Sannyasin. ¿Qué es la riqueza? Lo que normalmente entiendes por riqueza es tal que siempre puedes perderla. Siempre te la pueden arrebatar. Finalmente, la muerte te arrebatará todo lo que considerabas tu riqueza. Pero esta clase de riqueza solo trae desgracias al hombre. Los sabios tienen su propia definición de riqueza. Dicen que es aquella que nadie te puede arrebatar, y que solo eres dueño de lo que nadie te puede arrebatar. El sabio de este Upanishad afirma que la verdadera riqueza no se pierde. Solo lo que no se pierde es lo que verdaderamente posees. Pretender ser dueño de lo que se puede perder es una tontería, pero esa es la única riqueza que conoces. Y no eres consciente de la riqueza que nadie puede perder ni arrebatarte. Hay una historia de los tiempos de los Upanishads. Yajnavalkya quería hacerse sannyasin y dejar todas sus propiedades a sus dos esposas. Una de ellas accedió porque incluso la mitad de su riqueza era considerable. Pero su segunda esposa le preguntó, ¿qué es lo que quieres darme? Yajnavalkya respondió, quiero darte mi riqueza. Ella preguntó, si de verdad es tu riqueza, ¿por qué quieres dejarla? Y si la dejas, ¿qué vas a buscar? Yajnavalkya dijo, he comprendido que lo que dejo atrás no es mi verdadera riqueza. Voy en busca de la verdadera riqueza. Entonces su esposa dijo, llévame contigo en busca de esa verdadera riqueza. ¿Por qué me dejas tu basura? Si sabes que esto no es verdadera riqueza, ¿por qué te molestas en dármela? Quien posee riquezas materiales sabe en el fondo que no puede comprar nada de verdadero valor con ellas. Lo que se puede comprar no tiene valor intrínseco. Lo que se puede comprar no tiene significado permanente ni eterno. Pero con esta riqueza puedes colmar tu mente anhelante. Aquí el sabio habla de la verdadera riqueza. Dice que uno de los tesoros de la verdadera riqueza es la acción que surge del Brahman, de lo divino. Así, la conducta del Sannyasin está guiada por la piedad que reside en él. La palabra brahmacharya es muy hermosa, pero los supuestos moralistas han corrompido su significado. Siempre que alguien la menciona, piensa que significa celibato. Pero la palabra brahmacharya es muy sutil, y el dominio de la sexualidad es solo un aspecto muy pequeño y práctico. Brahmacharya es una gran verdad. Significa comportamiento divino. Significa vivir como un dios viviría. Brahmacharya es algo muy poderoso, mientras que el celibato es algo muy común. Pero esta hermosa palabra ha sido tan deshonrada porque se ha traducido al español como celibato. El comportamiento piadoso es la conducta del Sannyasin. Cuando el Sannyasin se despierta por la mañana, lo hace con la consciencia de que es lo divino lo que ha despertado en él. Cuando camina, es consciente de que lo divino camina en él. Vive con la consciencia de que es lo divino lo que vive a través de él. El Sannyasin ha disuelto su yo. Solo existe la piedad. Su experiencia es que todo lo suyo, en realidad, pertenece a lo divino. El comportamiento de quien ha permitido que lo divino florezca en su interior y se ha convertido en el templo se llama brahmacharya. Claro que trascender el sexo forma parte de este comportamiento, pero no hay necesidad de presumir. El brahmacharya no se limita al celibato. Trascender el sexo es solo una pequeña parte. El brahmacharya es un fenómeno mucho mayor. El sabio describe el brahmacharya como riqueza. Nada puede ser arrebatado a quien ha experimentado su divinidad interior.
La única realidad inamovible es parte de tu esencia más profunda. No puede perderse ni separarse de ti. Y solo lo divino es inamovible. Todo lo demás puede perderse. Un amigo, una esposa o un hijo. Puedes perder tu cuerpo, puedes perder tu mente. Pero hay una verdad existencial inamovible. La realidad del Dios que reside en tu interior. No puedes separarte de tu ser mismo. Y es solo a esto a lo que el sabio llama riqueza. Brahmacharya es un comportamiento piadoso, pero el comportamiento sigue siendo algo externo. El comportamiento significa algo visible en el exterior. Significa algo que está en relación con el otro. En alguna capital, se celebraba una gran conferencia de líderes religiosos. Representantes de las 3 religiones principales, cristianismo, judaísmo, hinduismo y Mullah Nasruddin, se alojaban en un hotel. Esa noche, los 4 fueron arrestados por juego. Cuando comparecieron ante el tribunal a la mañana siguiente, el magistrado quedó conmocionado. Justo la noche anterior había escuchado sus discursos y le habían impresionado mucho. Pero la policía los había llevado ante él, por lo que el caso debía ir a juicio. Esperaba que el caso se cerrara sin demora, ya que consideraba que no sería apropiado prolongarlo demasiado. El magistrado le preguntó al teólogo cristiano: ¿estabas jugando? El cristiano respondió: disculpe, pero depende de cómo defina el juego. En cierto sentido, toda la vida es una apuesta. El magistrado quería liberarlos rápidamente, y temía que el caso se convirtiera en una discusión teológica. Así que volvió a preguntar: por favor, ¿podrían decir claramente si estaban jugando o no? El sacerdote respondió: cuando toda la vida es un juego de azar, ¿cómo se puede evitar el juego? El magistrado dijo: de acuerdo, lo entiendo. No estaba jugando. Queda en libertad. El sacerdote salió de la sala. El magistrado le preguntó al rabino judío: ¿estabas jugando? En la mesa frente a ti había un montón de dinero y se estaban barajando las cartas. El rabino respondió: disculpe, señoría, pero la intención no es un delito. No hubo juego, solo hubo intención. Lo que ni siquiera había comenzado no puede ser competencia del tribunal. El juez estuvo de acuerdo. Ninguna ley puede aplicarse a la intención. Usted no estaba jugando. Queda en libertad. Entonces llegó el turno del sacerdote hindú. Le preguntaron: ¿participó usted en juegos de azar? El sacerdote hindú respondió: este mundo es una ilusión. Lo que parece cierto no lo es. ¿Y qué son las apuestas? ¿Y qué son las cartas? ¿Y quién ha sido arrestado y quién ha cometido el arresto? El juez dijo: entiendo. Puede irse. Cuando el mundo entero es una ilusión, claro que no puede haber juego. Tiene toda la razón. El turno de Mullah Nasruddin llegó al final. Estaba en apuros porque lo habían encontrado con las cartas en las manos y un montón de monedas delante. El magistrado dijo: fue fácil liberar a los otros 3, pero Nasruddin, ¿qué debemos hacer contigo? ¿Estabas jugando? Nasruddin dijo: ¿puedo preguntar, señoría, con quién? Si no estaban jugando, ¿con quién estaba yo jugando? Si es posible jugar solo, entonces sí que estaba jugando. Todo tu comportamiento se relaciona con los demás. Pero el comportamiento en sí mismo carece de significado para quien está solo. Si dices la verdad, se la dices a los demás. Si mientes, se las dices a los demás. Si robas, robas a los demás, y si no robas, eso también se relaciona con los demás. El sabio dice que el brahmacharya es la riqueza del sannyasin. Significa que se comporta con los demás como se comportaría con un dios. Y las shanti son la única riqueza del sannyasin. Otro aspecto de la riqueza del sannyasin es la shanti, su paz interior. Su comportamiento es externo, pero en su interior reina un silencio absoluto. Un silencio donde no hay olas de pensamiento ni emoción, donde la conciencia pura permanece quieta e imperturbable, donde incluso el aire está quieto y en silencio. La riqueza de su mundo interior reside en este silencio inquebrantable. Cuando una persona así se expresa, su expresión es divina. Surge de una interioridad que es nirvana. Vacía, silenciosa, vacía. Y el sabio dice que este silencio es la única riqueza inamovible. Si crees que cualquier otra cosa es riqueza, en realidad no eres más que un mendigo. Puedes intentar ocultar tu pobreza interior, pero esta se manifestará. El hombre que tiene dinero no puede ser rico para siempre, porque puede perderlo en cualquier momento. Incluso si logra conservarlo, su posesión es solo una ilusión de riqueza.
Tu pobreza interior no puede transformarse a menos que la tensión de la posesión se disuelva en ti. Hasta que esta tensión desaparezca, la verdadera riqueza no podrá surgir. Mientras la piedad no surja en ti, mientras sus rayos no emanen de ti, no podrás ser un verdadero emperador. Hasta entonces, en miles de formas diferentes, seguirás siendo un esclavo. Pero el sannyasin ha encontrado la verdadera riqueza que lo convierte en emperador. Swami Ram solía contar una historia. Había un viejo fakir que se acercaba a la muerte. Así que anunció en el pueblo que quería distribuir entre los pobres la enorme cantidad de dinero que la gente le había donado. Pobres de todo el pueblo se reunieron, y había muchos pobres. Incluso los que no eran pobres llegaron andrajosos, dejando su ropa buena en casa. El fakir se sorprendió al ver que, escondidos entre la multitud, había algunas personas que, de hecho, le habían dado grandes donaciones. Todos creían que el fakir debía haber amasado una enorme fortuna, pues durante toda su vida le habían donado grandes sumas de dinero. Aunque era una cantidad considerable, la había guardado toda en una sola bolsa. Contenía diamantes, perlas y monedas de oro. El fakir salió y pidió a la multitud que se dispersara, pues quería entregar el tesoro solo al mendigo más pobre. Un mendigo vino y dijo: no puede haber nadie más pobre que yo, porque no tengo medios para comprar mi comida ni siquiera para mañana. El fakir dijo: descubriré quién es el más pobre y luego decidiré. En ese momento, la procesión del rey pasaba, montada en un elefante. El fakir le pidió que detuviera la procesión. Cuando se detuvo, el fakir le entregó la bolsa de joyas. Toda la multitud de mendigos observaba. El rey preguntó: ¿es una broma? Te oí anunciar que donarías tus riquezas al mendigo más pobre. ¿Por qué me las das a mí? El fakir respondió: ¿quién es más pobre que tú? Los deseos y expectativas de toda la gente aquí junta no son tan grandes como los tuyos. Aunque tienes un imperio tan grande, tus ambiciones y deseos son infinitos. Te dominan. Eres el mayor mendigo porque tus deseos nunca se pueden satisfacer. Tu cuenco de limosna es uno que nunca se puede llenar. Como eres el mayor mendigo, te doy mi tesoro. ¿Quién es pobre? ¿Quién tiene deseos insaciables? ¿Quién es rico? ¿Quién no tiene deseos? ¿Quién es mendigo? ¿Quién tiene deseos inagotables? ¿Quién es rey? ¿Quién sabe que nada le falta? Ramateerta solía llamarse emperador. Su única posesión era un taparrabos triangular, pero se consideraba emperador. Escribió un libro titulado 6 órdenes emitidas por el emperador Ram y luego viajó a América. El presidente norteamericano fue a verlo y le dijo: lo que has escrito es correcto, pero ¿por qué te llamas emperador? Cuando hablaba, Ram hablaba en tercera persona. Ayer, el emperador Ram fue a tal y tal lugar. El presidente quería saber a qué emperador se refería y cómo se había convertido en emperador. Ram dijo: mientras poseía cosas, era un esclavo porque todo lo que poseía se convertía en mi amo. Ahora soy un emperador porque no tengo nada. Mientras poseía cosas, tenía cada vez más exigencias. Ahora, no tengo exigencias. Si me pusieras un montón de joyas y diamantes delante, caminaría sobre ellos como si fueran polvo. Ahora puedes darme un palacio donde quedarme y dormiré en él como si estuviera en una choza. Ahora, incluso si me hicieras rey del mundo entero, no sentiría que se me ha añadido algo más. Swami Ramateerta fue un auténtico emperador. Aquello que surge de la plenitud total, el sannyasin lo llama su riqueza. Sannyas es la renuncia a todo lo que nace de lo que uno ha aprendido en Brahmacharyashrama y en Vanaprasthaśrama. En la India, hemos dividido la vida humana en 4 ashramas, o fases vitales. Dividir científicamente la vida humana en 4 partes es un experimento quizás único en la historia de la humanidad. Si la vida humana es de 100 años, se divide en 4 fases de 25 años cada una. Los primeros 25 años se denominan Brahmacharyashrama, la primera fase. En este tiempo, el objetivo de la persona era crear y acumular energía para, al convertirse en cabeza de familia, estar listo para experimentar profundamente todos los placeres de la vida. Estos sabios indios eran personas muy audaces y valientes. No eran escapistas. El primer período de 25 años les permitió acumular suficiente energía para que, durante el segundo, pudieran alcanzar las cimas y las profundidades de la vida mundana, la vida de un zorba. Los sabios conocían esta verdad. Uno se libera de cualquier deseo solo si lo experimenta plenamente.
Incluso si desea liberarse de la negatividad, tendrá que vivirla plenamente. Si algo se conoce solo parcialmente, la mente persiste en el deseo de conocer la parte restante, aunque solo sea por curiosidad. Mullah Nasruddin estaba en su lecho de muerte y el sacerdote había llegado para administrarle la extrema unción. Le preguntó: ¿te has arrepentido de todos tus pecados? Mullah abrió los ojos y dijo: me arrepiento. Pero hay una pequeña diferencia entre lo que me pides y lo que estoy haciendo. Me arrepiento de los pecados que no he podido cometer. He sentido una gran angustia. ¿Quién sabe qué habría ganado si hubiera cometido esos pecados? Lo que he hecho no me ha traído nada, pero es cierto que si hubiera hecho lo que no debía hacer, esto tampoco me habría traído nada. Sentía que no había ganado nada con lo que había hecho, pero pensaba que tal vez los tesoros se escondían en lo que no había hecho. ¿Y quién podía asegurarle que no era así? Cuando Nasruddin cumplió 100 años, celebró su centenario. Los periodistas se acercaron y le preguntaron: si pudieras revivir tu vida, ¿volverías a cometer los mismos errores? Nasruddin dijo: sin duda cometería esos errores, pero también cometería todos los demás que no pude cometer. Ese es el único cambio que haría. En esta vida, comencé a cometer errores muy tarde. Si volviera a vivir mi vida, comenzaría antes. Entonces los periodistas le preguntaron: ¿cuál es el secreto de su larga vida? Nasruddin dijo: no bebí hasta los 10 años, no fumé hasta entonces y tampoco toqué a ninguna chica hasta los 10 años. Aparte de esto, no veo ningún otro secreto para mi larga vida. Pero si tuviera otra vida, empezaría a cometer esos errores un poco antes. Un hombre lamenta las experiencias que no pudo vivir. No añora las experiencias que ya vivió. Solo el deseo por las que no pudo vivir persiste. Los sabios indios eran inteligentes, muy sabios. Decían: acumula energía hasta los 25 años. Deja que la energía se almacene de modo que, cuando te adentres en los placeres de la vida, estés tan cargado de energía que puedas sumergirte hasta el fondo de las pasiones. Solo entonces podrás ver todo lo que el mundo te puede mostrar. Y cuando llegue el momento de darle la espalda a esa vida, no sentirás ningún arrepentimiento, no mirarás atrás. Este es el significado del Brahmacharya-ashrama. Su significado no era que las personas tuvieran que convertirse en santas y que por esa razón debieran practicar el celibato, no. Dicen que una persona debe experimentar los placeres de la vida tan plenamente que su futilidad se le vuelva absolutamente evidente. Solo entonces nace la verdadera santidad. Tras este período de 25 años de Brahmacharya-ashrama, la persona puede comenzar a vivir el Grihastha-ashrama, la vida mundana. Fue realmente extraño que durante los primeros 25 años se mantuviera a la gente cuidadosamente alejada del mundo de las pasiones, y luego, en los siguientes 25 años, se les enviara al mundo de las pasiones, con gran celebración. Estas personas fueron muy inteligentes quienes idearon este sistema. Comprendieron que primero la energía debe reunirse y acumularse. Hoy en día, tanto en Oriente como en Occidente, hay muy pocas personas que estén realmente satisfechas sexualmente, aunque el sexo es más abierto y accesible que nunca. Aún muy pocas personas se sienten sexualmente plenas. La razón es que incluso antes de que se acumule la energía y la fuerza para el sexo, ya se disipa. Antes de que el fruto madure, las raíces comienzan a perder sus jugos nutritivos. El fruto no puede madurar completamente. Los frutos verdes no pueden caer del árbol, pero los maduros caen naturalmente. Ni siquiera el árbol sabe cuándo han caído. Para que el fruto madure, se necesita nutrición. Para que las experiencias vitales maduren, se necesita mucha energía. Por eso, durante los primeros 25 años de vida, todo está diseñado para crear y acumular energía. Cada ser humano puede convertirse en una reserva de energía que vibra gracias a su propia fuerza acumulada. Entonces, puede abordar el mundo con todo el potencial de su energía. Recuerde, cuanto más poderosa sea una persona, más pronto se liberará de los deseos. Cuanto más débil sea, más tiempo le llevará. Una persona débil no puede experimentar sus pasiones por completo, por lo que, naturalmente, no puede liberarse de ellas. No se puede desprenderse de aquello que no se ha conocido y experimentado por completo. Se necesita una experiencia completa para liberarse de cualquier cosa.
Hasta que el mundo no pueda volver a aceptar estas divisiones bien concebidas de la vida humana, no será posible que el hombre se libere de sus pasiones. El sabio dice que el estudio durante la primera etapa de la vida y la experiencia vital durante la segunda etapa llevan al hombre a la edad de unos 50 años, cuando llega el momento de que sus hijos completen sus estudios. Su hijo tendrá unos 25 años. Si está casado y empieza a disfrutar del mundo, y el padre también sigue teniendo hijos, parecerá ridículo. Si el padre continúa complacido con sus pasiones cuando es hora de que sus hijos complazcan las suyas, ¿cómo puede esperar que sus hijos lo respeten? ¿Cómo puede entonces esperar respeto y confianza de sus hijos? No, la tradición era que el día que los hijos llegaban a casa casados, los padres entraban en Vanaprastha-shrama, la tercera fase. Entonces todo había terminado para ellos. Cuando los hijos entraban en la fase de la indulgencia, los padres debían pasar naturalmente a la fase de la renuncia. De lo contrario, no habría diferencia entre padres e hijos. A los 50 años, una persona se convierte en Vanaprastha, alguien que ha vuelto su mirada hacia el bosque. Todavía no va al bosque porque sus hijos, que han regresado a casa después de sus estudios, necesitan ser guiados y beneficiarse de las experiencias de vida de su padre. Esa es la responsabilidad del padre. Si en esta etapa el padre escapa al bosque, la transmisión de conocimientos de una generación a la siguiente no será posible. En este momento, los niños acaban de regresar de la casa de su maestro. Han aprendido palabras y escrituras, y han regresado llenos de energía y entusiasmo por la vida. Acaban de regresar con toda su energía juvenil. Lo que ahora se necesita es que el padre enseñe y guíe lo aprendido durante sus 25 años de vida familiar. El padre y la madre tendrán la mirada puesta en el bosque, de espaldas a la vida familiar, pero guiarán a sus hijos durante 25 años más, para que puedan transmitir lo que saben. Cuando los padres cumplan 75 años, los hijos de sus hijos regresarán de casa de su maestro. Ya no es necesario que el abuelo espere más. Su hijo, que ya ha cumplido 50 años, tomará el relevo. Su hijo es ahora una persona madura y experimentada, y comenzará a transmitir sus experiencias a sus propios hijos. Ahora es el momento de que el abuelo tome sannyas y se adentre en el bosque, enfrascado en su búsqueda espiritual. Así se crea un hermoso círculo. Estas personas maduras de 75 años irán ahora al bosque y se convertirán en los maestros de los niños pequeños. Es un círculo completo. Será bueno recordar que nunca se ha considerado correcto que un maestro sea más joven que su alumno. Se creía necesaria una diferencia de edad de 50 años. Los maestros de esa edad no estarían dominados por sus deseos. A través de muchas experiencias, los habrían superado. Pero solo un maestro así puede iniciar a los niños en el brahmacharya. De lo contrario, ¿cómo podría hacerse, y quién lo haría? Una persona que todavía lee revistas sexuales ocultas en un libro religioso no puede enseñar sobre el celibato. Los estudiantes desconfiarán de tales maestros de inmediato. Percibirán que el maestro solo habla de boquillas sobre lo que enseña. Yo mismo di clases en una universidad durante 10 años, y esto es lo que sigue ocurriendo en las universidades hoy en día. Estudiantes y profesores se vuelven locos por la misma chica. Existe una gran rivalidad. No se puede hablar de celibato entre profesores y estudiantes. Por eso se consideró necesaria una distancia de 50 años entre la edad del estudiante y la del profesor. La vejez tiene su propia dignidad. Si una persona alcanza la madurez, la vejez posee su propia belleza, algo que jamás se encontrará en una persona joven. En la juventud hay entusiasmo, pero no hay serenidad, ni la frescura de la luna. Hay mucha prisa en la juventud, y la prisa siempre es fea, no tiene belleza. La belleza es como un río que fluye lentamente, y la juventud está tan llena de energía que hay una gran impaciencia por aprovecharla. La juventud nunca puede ser mentalmente estable. Dices que los jóvenes son muy sanos, pero esta salud es del cuerpo físico. Mentalmente, la juventud se encuentra en un estado de gran inquietud. En ese sentido, solo las personas mayores pueden estar mentalmente en paz, pero solo si alcanzan la verdadera madurez. Alcanzar la verdadera madurez significa que, en la mente, los deseos juveniles no siguen agitándose ni acosándote. De lo contrario, el cuerpo envejece, pero la mente permanece joven. Es entonces cuando las personas mayores se ven muy feas.
Cuando sus cuerpos son viejos y sus mentes aún están llenas de inquietud e impaciencia. Es curioso que los niños se vean hermosos, los jóvenes hermosos, pero los viejos han dejado de verse tan hermosos. Es difícil encontrar un anciano que luzca hermoso. Rabindranath Tagore dijo: cuando un anciano, tras una vida plena, alcanza la belleza de la vejez, su cabello blanco es como la nieve congelada en las cimas del Himalaya. Tranquilo y apacible, en la cima, casi tocando el cielo, donde las nubes también se inclinan en señal de respeto. A estos ancianos los hemos llamado gurús, maestros o profesores. Si la diferencia de edad entre el discípulo y el maestro, o entre el estudiante y el maestro, no es lo suficientemente grande, no se puede desarrollar confianza entre ellos. Solo con cierta distancia el maestro puede transmitir y transferir lo que sabe. Hoy en día, quienes solo han conocido palabras, han aprobado exámenes y recibido certificados, pero no tienen experiencia directa, son los educadores. Estos maestros tienen un estado mental similar al de sus estudiantes. No hay mucha diferencia. Si un estudiante es inteligente, puede saber incluso más que el maestro. Antiguamente esto no era posible, pero hoy en día algunos estudiantes son más inteligentes y saben un poco más que sus maestros. En la India actual, suelen ser las personas más mediocres las que se sienten atraídas por la docencia. Hay razones para ello. Un profesor no recibe ni respeto ni un buen salario. La gente dice con sarcasmo: veo que te has convertido en profesor, ¿eh? Lo que en realidad quieren decir es que, de lo contrario, eres inútil. A uno le da vergüenza decir que es profesor. Es más fácil decir que eres policía. Al menos así puedes andar con la cabeza bien alta. Si a alguien se le llama profesor, se transmite la sensación de acabado. Toda una vida se ha desperdiciado, perdida en la docencia ordinaria. Así que solo los mediocres se dejan llevar por esta profesión. Si hay un alumno inteligente en la clase, estos profesores se quedarán atrás. Pero los sabios de la India siempre han pensado que bajo ninguna circunstancia un profesor debe quedarse atrás de su alumno, y esto solo es posible si hay una gran diferencia de edad entre un alumno y un profesor. El sabio dice que solo quien ha conocido las tres primeras fases, Brahmacharyashrama, Grihasthashrama y Vanaprasthashrama, puede conocer la cuarta fase, Sannyasashrama, la renuncia. Todo este ciclo conduce a la renuncia. Y quien haya conocido la vida en todos sus aspectos no se aferrará a lo sin sentido ni utilidad. Lo sin sentido desaparecerá automáticamente. Al final, todos los cuerpos se disuelven y uno permanece para siempre en la realidad sin forma. El hombre tiene 7 cuerpos. El visible es el físico, y dentro de este se encuentran las capas de los 6 cuerpos invisibles. Estos cuerpos invisibles solo se revelan al entrar en meditación. Todo ser humano tiene 7 capas, y hasta que estos 7 cuerpos se disuelvan uno tras otro, no se puede acceder a la realidad sin forma. Si no se disuelven todos los cuerpos invisibles de un hombre, este no solo renacerá, sino que su nueva encarnación será muy común, nada especial. Incluso si solo queda un cuerpo, también ocurrirá el nuevo nacimiento, pero sin cuerpo físico. El viaje continuará. El ciclo de nacimientos terminará solo cuando, al momento de la muerte física, los 7 cuerpos se hayan disuelto. Solo cuando no queden cuerpos por disolver, cesa la necesidad de nuevos nacimientos. Pero cuando ocurre esto, solo ocurre cuando ya no queda ningún deseo en ti. Es el deseo que cristaliza en un nuevo cuerpo. En tu interior, incluso tus deseos tienen 7 capas diferentes, y por eso tienes 7 cuerpos. Solo cuando alguien muere despierto, los 7 cuerpos se disuelven y se convierten en cenizas. Ese ser se funde con lo indivisible, con el todo. Entonces no hay necesidad de renacer. ¿Dónde nacerás? ¿A dónde irás? No hay ningún lugar de donde venir ni a dónde ir. Entonces te has unido a lo simple, que lo abarca todo como el cielo. Te funde con ello. Esa es la experiencia suprema y la dicha suprema. Cuando ya no hay necesidad de nacer porque ya no hay razón para morir. Cuando no necesitas adquirir un nuevo cuerpo, no tienes que sufrir las miserias que conlleva. Cuando no tienes sentidos, tampoco tienes las ilusiones que estos crean. En este estado te unes con la conciencia pura, la verdad pura, la esencia pura. Este conocimiento de unión, esta experiencia de unidad suprema, es la visión del nirvana. Al final, el sabio hace una hermosa declaración.
Este es el darshan, la visión del nirvana. Este misterio es tal que no debería concederse a nadie más que a un discípulo o a un hijo. Esto parece muy extraño. Tras dar tantas indicaciones hacia la luz suprema, tras hacer tantas afirmaciones maravillosas, el sabio ahora dice que este conocimiento no debe transmitirse a nadie más que a tu hijo o a tu discípulo. Upanishad significa la doctrina secreta. Upanishad significa aquello que se ha aprendido a los pies de un maestro. Estas misteriosas revelaciones son tan esotéricas que no se pueden contar a cualquier transeúnte, a cualquiera que pase por allí. Se requiere una gran intimidad para transmitir este misterio. Es tan esotérico que no se puede transmitir a nadie que tenga una actitud de lógica y argumentación. El sabio dice que solo donde hay un flujo interior de amor se pueden comunicar estas verdades. Solo donde hay perfecta armonía y comunión, donde uno puede conectar verdaderamente de corazón a corazón, solo entonces se debe compartir. Hay otra razón para compartir esto solo con un hijo o un discípulo. Cuando alguien es tan tuyo que sientes que está hecho de tu propia carne y sangre, entonces puede ser llamado hijo. No es necesario que nazca de tu propio cuerpo, pero sí es necesario que sientas que si muere, una parte de ti también morirá. Que si se pierde, una parte de ti se perderá. Si se destruye, nunca volverás a ser el mismo que eras cuando él vivió, como si se hubiera destruido una parte de la alegría en tu corazón. Debes compartir esto solo con alguien con quien sientas una intimidad tan profunda, como si fuera tu propio hijo. Debes contárselo solo a alguien que sea tu discípulo, porque es un gran secreto. Un discípulo significa alguien dispuesto a aprender, y hay muy pocas personas en este mundo que estén realmente dispuestas a aprender. Hay un gran afán por enseñar, pero es difícil estar dispuesto a aprender, porque para aprender hay que rendirse, inclinarse. La palabra sánscrita para discípulo es shishya. Me recuerda un suceso ocurrido en la India hace unos 500 años. De las enseñanzas de Nanak surgió entonces una religión que llamamos Sikh. Pero un Sikh no es miembro de ninguna religión o secta, como suele creerse. Sikh en Punjabi significa shishya, aquel que está dispuesto a aprender. Así que quien esté dispuesto a aprender es un shishya, un Sikh. El sabio dice que si no existe esta disposición para aprender, no se debe enseñar. Si alguien no está dispuesto a aprender, no solo no le llegará lo que se le enseñe, sino que existe el peligro de que incluso lo malinterprete. Esta revelación es un gran secreto. Debe compartirse con gran cuidado y responsabilidad. Hemos profundizado en todo el Nirvana Upanishad, y sin duda vale la pena compartirlo con cuidado y responsabilidad. Sannyas es libertad sin restricciones. Esta afirmación debe hacerse con mucha cautela, y solo a quien esté dispuesto a aprender y sea capaz de comprenderla. Si se atiene al significado que da el diccionario de las palabras libertad sin restricciones y cree que ahora tiene licencia para hacer lo que quiera, se perderá el punto. Podría decir, ¿qué opinas de mí? Soy un sannyasin, así que puedo hacer lo que quiera. Hemos explorado todo el Upanishad, y lo que el sabio dice aquí justifica su advertencia de no compartirlo excepto con personas de tu confianza. Estas palabras deben decirse solo a quienes no las distorsionen ni las malinterpreten. Estas palabras deben decirse solo a alguien dispuesto a aprender y que no añada significados propios. Debe comprender únicamente lo que se ha dicho. Estas palabras deben decirse a alguien capaz de postrarse a tus pies, que busca no solo respuesta sino también experiencia, que desea alcanzar la etapa más alta del conocimiento espiritual. El sabio da estas como sus últimas palabras de consejo. Antes de compartir este Upanishad, primero asegúrese de que el receptor esté listo. Aquí termina el Nirvana Upanishad. El Upanishad termina aquí, pero no alcanzarás el Nirvana solo porque el Upanishad haya llegado a su fin. Donde termina este Upanishad, comienza el viaje al Nirvana. Comparto esto con ustedes con la esperanza de que también comiencen su propio viaje al Nirvana, que sigan fluyendo hacia él. Les he dicho tantas cosas durante estos discursos, confiando en que han venido aquí dispuestos a escuchar y comprender. Si algunos de ustedes no han venido con la actitud de un discípulo, tendré que pedirle perdón al sabio, porque en ese caso he compartido estas cosas en contra de su advertencia. Si alguno de ustedes ha escuchado estas palabras desde un estado de constante objeción y discusión mental, les pido que olviden que les he hablado.
Si piensas añadir algo propio a lo que he dicho, y a cómo lo he dicho, recuerda que sería una injusticia, no solo para mí, sino también para el sabio que escribió este Upanishad. He confiado en que todos los aquí reunidos son mis íntimos, y que es posible la comunión entre nosotros. Precisamente por eso no solo he impartido estos discursos, sino que los he combinado con profundas experiencias de meditación. Quienes escuchan mis palabras como entretenimiento podrían haber venido a escuchar los discursos, pero no estaban preparados para meditar. Así que quienes solo estaban interesados en los discursos se habrán marchado, y deberían haberlo hecho, viendo que tenían que esforzarse enormemente para meditar 3 veces al día, incansablemente y con total sinceridad. La meditación se ha organizado al final de cada discurso para que esas personas pudieran escapar. No los cuido mientras me escuchan, sino cuando meditan. Tus esfuerzos en la meditación me han demostrado que aquellos a quienes les he contado estas cosas verdaderamente merecían que se les dijeran. Aquí termina el Upanishad del Nirvana. Y aquí comienza el viaje al Nirvana. Ahora haremos nuestra última meditación nocturna. Esta es la última meditación, así que es importante que pongas toda tu energía en ella. Solo quienes la hagan con intensidad deben pararse frente a mí. Los demás deben retroceder. Primero toma respiraciones rápidas y profundas durante 5 minutos, para que se despierte la energía. Esta serie de charlas ha terminado. Suficiente por hoy.